Hola, buenos días a todos y bienvenidos al seminario que hemos titulado Soluciones técnicas avanzadas en revestimientos. En el día de hoy vamos a ver dos ponencias. En primer lugar, del fabricante Top Cement, por parte de Francisco Regalado, nos va a explicar soluciones de revestimiento continuo de microcemento, Top Cement. A continuación, de LW Flooring, nos va a explicar Juan Antonio Rufo soluciones integrales de pavimentos ligeros. Y por último, por parte de CIPE, mi nombre es Paloma Martínez y trabajo en el Departamento de Desarrollo. Voy a explicar cómo aprovechar toda esta información técnica asociada al generador de precios a través de nuestro programa de mediciones y presupuestos, Arquímedes. Muy bien, pues sin más, como todos me están confirmando que se escucha bien, voy a dar paso al primer ponente del día de hoy, es Francisco Regalado, y vamos a ver su ponencia. Buenos días, Francisco. ¿Me escuchas? Sí, hola, buenos días, Paloma. ¿Te debe aparecer un mensaje en tu pantalla para aceptar compartir la misma? Vale, perfecto. Ya está. Muy bien, ya estamos viendo tu pantalla. Pues Muy nada, bien. en primer lugar, darte las gracias por participar en este seminario y en segundo Nada, lugar, agradeceros a vosotros la oportunidad. muy bien, Se muchas corta. gracias. Y en segundo lugar, nada, te doy paso, cuando quieras puedes comenzar. Vale. Pues nada, a ver, lo primero que voy a hacer es presentar un poco la empresa Tociment. Tociment es una marca de la empresa Grupos Negocios Peo. Somos fabricantes de microcementos. Nuestra fábrica está en Manises y la exposición en la Plaza Rojas Clemente, número 17, en Valencia. En esta exposición, a ver, que no pasan las diapositivas. A ver, ahora, muy bien. En esta exposición tenemos expuestas muestras naturales de los 40, aquí, de los 40 colores de nuestra carta de colores e incluso muestras naturales de unas pinturas metalizadas. Entonces, pasando. Sí, lo que quiero explicar antes que nada es qué es el microcemento, porque es un material que no mucha gente lo conoce e incluso que lleva dudas. Entonces, el microcemento es un mortero modificado con polímeros y se emplea como revestimiento continuo decorativo de bajo espesor. O sea, se aplica entre 1 y 3 milímetros en varias capas y mediante llana. El microcemento permite recubrir amplias superficies de suelos, paredes y techos sin necesidad de juntas. Lo único es que hay que respetar las juntas estructurales. O sea, no puedes forrar una junta estructural porque, evidentemente, cuando el movimiento hará que se abra el material. ¿Cuáles son las ventajas del microcemento? Pues las ventajas son muchas y con respecto a otros revestimientos más clásicos como el parquet o las baldosas. Entonces, la primera sería que es fácil de aplicar. Pese a que la mano de obra tiene que ser especializada, o sea, no todo el mundo puede aplicar el microcemento, lo puede aplicar todo el mundo, lo que pasa es que los resultados buenos no se consiguen. Tienes que saber exactamente cómo aplicarlo, los plazos, los tiempos de espera y seguir un ritmo, porque si no, puedes tener problemas. Entonces, con la formación necesaria, las obras de estos revestimientos son relativamente limpias y rápidas, por lo que eh, son muy cómodas tanto para el aplicador como para el cliente final. O sea, no necesitas desescombrar, lo puedes aplicar encima de un revestimiento, lo puedes aplicar encima de azulejos, lo puedes aplicar encima de terrazo. Entonces, eso lo que hace es que su precio sea relativamente razonable con respecto a otros revestimientos. Es decir, al evitar el desescombro y al acortar los plazos, pues al final el precio de todas las manos que tienes que aplicar pues sale relativamente económico con respecto a otros materiales. En cuestión de material solo está sobre entre unos 15 y unos 22 euros el metro cuadrado. Entonces, eh,
uno de sus mayores ventajas es su alto valor decorativo. Pues consigues superficies continuas, sin juntas y con una amplia variedad de colores y acabados. Todos los colores, los 40 colores de la carta que tenemos, aparte de esos 40 colores, puedes conseguir cualquier color del RAL porque la masa va pigmentada. Entonces tú, con que pigmentes la masa con el color que tú quieras, que lo puedes conseguir, se puede sacar, tienes una infinidad de colores. Y aparte tienes 3 tipos de acabados, que serían el brillo mate y satinado. Entonces, al final, la sensación que da es una sensación de calidez y es bastante similar el tacto a la madera natural. Las propiedades técnicas, una de sus características es la elasticidad. Puedes coger una tabla de EDM, aplicarle microcemento y moverla y ves como el material no se agrieta. Entonces, aparte, los microcementos van sellados en la última capa, que es una capa de protección, y lo que hace que favorecer la labor de limpieza, le da mayor dureza e incluso le dan al material la propiedad de impermeabilidad, por lo que lo puedes aplicar en duchas, en zonas húmedas. Y el incremento de cargas que le supone a una estructura es insignificante, es 0,01 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, en cualquier obra de rehabilitación es bastante idóneo porque no incrementas cargas. La limpieza y mantenimiento se hace con agua y jabón, un pH neutro, es decir, como cualquier parque de madera natural. Vale, a la hora de prescribir el microcemento es muy importante que el cliente, tanto como el cliente como el que prescribe el material lo conozca. O sea, esto nosotros no lo vendemos como un material indestructible. Entonces, nosotros lo comparamos con un parqué de madera natural, con sus ventajas y sus desventajas. Entonces, hay que entender este revestimiento como un sistema en el cual son igual de importantes tanto el soporte como el microcemento como el sellador. Aquí podemos ver los distintos pasos a la hora de aplicar un microcemento sobre un azulejo. Entonces, la resistencia de los suelos. Donde requiere mayor resistencia al desgaste es en suelos. Entonces, para suelos tenemos un sistema que es un microcemento específico, que es el Microdec, y con los ensayos que se hicieron en el IDICO, este material supera todas las recomendaciones de la FNAC, que es la Federación Europea dedicada a sistemas específicos de hormigón y productos químicos especializados para la construcción. Esto para pavimentos. Entonces, he puesto en la presentación un enlace con estos ensayos y cualquier duda luego os daré mi correo y podréis poneros en contacto conmigo para cualquier prescripción técnica más. Después, ¿dónde se puede aplicar? Cualquier soporte cementoso es válido como soporte de aplicación del microcemento, igual que los revestimientos cerámicos, soportes de yeso o placas de yeso cartón, soportes metálicos, plásticos rígidos. Donde sí que no lo aconsejamos es en madera natural o parquet, sobre todo porque la madera, las dilataciones que tiene y cómo se abre, sí que puede producir que aparezcan grietas. O sea, sabemos que hay gente que sí que lo aplica, pero nosotros aconsejamos que no se aplique. Y antes de aplicar el microcemento, lo más importante es comprobar el soporte, que el soporte esté sano, que esté firme, que esté libre de humedades y limpio. Y poder soportar el peso y la tensión de las capas que luego vamos a ir aplicando, sin disgregarse o sufrir alteración de su estructura. Nosotros aconsejamos como mínimo que la resistencia a compresión de la base sea de al menos 25 newtons por milímetro cuadrado y la resistencia a tracción no inferior a 1,2 newtons por milímetro cuadrado. Entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar de los sistemas. Contamos con soluciones de microcemento para cada necesidad. Tenemos un microcemento para paredes, que es el microfino, un microcemento de alto tránsito, que es el Microdec, un microcemento para exteriores, el Stone, para piscinas, el Aquacimen, y un microcemento rústico de preparación, que es el microbase. Con la microbase se preparan tanto el fino como el deck como el Stone. Es el árido más grueso y a partir de ahí se ponen las siguientes capas.
Bueno, el microcemento para paredes, el microfino, en la foto está bastante ampliada, es el que más aguas tiene, es de acabado más sedoso y es es el más suave, es el más agradable al tacto. La granulometría es la más fina, entonces por eso al tacto te da esa sensación de material suave. Ha sido concebido para ser utilizado únicamente en paredes y en superficies no transitables. La resistencia del microfino es muy superior a la de cualquier estuco a la cal. Se parece mucho al estuco a la cal, el resultado final, lo que pasa es que la resistencia es muy superior. Después, aparte del microfino, el microdeck, aquí ya veis en esta foto cómo está muy ampliada, cómo se ve, como es un pelín más rugoso que el microfino. Después, no se ven marcadas tanto las aguas como el microfino y es ideal para revestir los suelos, incluso de alto tránsito como locales comerciales. Está ligeramente texturado, pero mucho menos que el microfino. Y tiene una resistencia al deslizamiento RD25, es decir, clase 1 para el código técnico de BSUA. Después, el microcemento para exteriores, la foto está bastante ampliada y es más rugoso que el microdeck. A medida que va de estos tres sistemas, de estos tres microcementos, hemos visto cómo ha ido aumentando el grano de la masa. Entonces, el Stone es el microcemento rugoso y está recomendado para exteriores, incluso fachadas, y tiene características antideslizantes, es el más resistente al impacto y en cuanto a la resistencia al deslizamiento es clase 3. Se recomienda este material en exteriores ya que por la rugosidad es más complicada la limpieza. Entonces, en un interior, aunque hay, según el código técnico, hay en zonas interiores donde te exigen una clase 3, a la hora de limpiar es bastante difícil. O sea, pasando el mocho, dejas todo, o sea, en 2 días tienes que estar cambiando de mocho porque dejas todas las celdas. Entonces, por eso aconsejamos este para exteriores, porque con una Scarchet la limpieza es muy fácil. Después tenemos el microcemento rústico o de preparación, que es el microbase, que es el microcemento que se pone en 2 capas primero para el sistema de microcemento fino, para el sistema de microcemento D y para el sistema del Stone. Se pone como base en 2 capas que sirve un poco para preparar la superficie antes de los microcementos de acabado, que sería el fino, el deck y el Stone. Y también hay demanda de este material como microcemento de acabado. O sea, ese aspecto rústico se está demandando, entonces la gente lo deja como acabado. Después, aparte, hay un sistema que es el para piscinas, que sería el microcemento de piscinas, que es Aquacimen. Este microcemento de piscinas también tiene un Aquacimen XL, que sería el microcemento de preparación, y después un Aquacimen M o F, que serían los microcementos de terminación. En función de si lo quieres más rugoso o menos, aplicarías o el M o el F. Después, por último, vamos a ver un vídeo en el que se aplica sobre diferentes superficies el microcemento en una rehabilitación de una vivienda. Se hizo una reforma integral del edificio y la estructura era de madera, estaba afectada por termitas y se solucionó sustituyendo las viguetas afectadas y realizando una capa de compresión con mortero aligerado, maestreado. Sobre esta capa se ha aplicado microcemento. Para aligerar las cargas, las divisiones se hicieron con tabiques de pladur y lo que vamos a ver es la aplicación de materiales sobre estos distintos materiales. Pladur, un mortero maestreado e incluso Wedi, que es con el que se hizo la pila del lavabo, que es un poliestireno extrusionado de alta densidad. Entonces, a ver, para ir directamente al vídeo. Vale, aquí.
Lo primero que están preparando es la superficie con un promotor de adherencia. En función de la superficie es absorbente o no absorbente, se aplica uno u otro, Primacén ABS o Primacén Plus. Encima del pladur sería el Primacén ABS. En suelo siempre aconsejamos el empleo de una malla de fibra de vidrio, que en el caso de aplicar con el Primacén Plus se aplica con el promotor de adherencia. Para reforzar los cantos, las superficies que puedan tener un cierto grado de flexibilidad y que puedan producirse grietas. Después, para aplicar el microcemento lo primero que hay que hacer es la resina con la que vas a mezclar el microcemento, echarle el pigmento y después poco a poco se va virtiendo el polvo. Esa sería la consistencia que tiene que tener para poder aplicar. En este caso, lo primero que han hecho es aplicar la primera mano de base. Ahora ya están aplicando la segunda mano de base. Bueno, ahí la primera. Y sobre pladur, sobre mortero, sobre suelo. Ahí veríamos la diferencia en este caso están aplicando la base, que es el microcemento para la preparación tanto en suelos como en paredes. Se aplica con llana metálica. Todavía están aplicando la primera capa. Es importante que se aplica, mira, ahí están aplicando el microcemento sobre una puerta de acero galvanizado. Una vez se han acabado de aplicar la primera capa, se lija con lija de grano 40 y se prepara la segunda mano de microbase. Es importante no dejar rebabas y dejar la superficie lo más lisa posible, porque esas rebabas que dejes luego se van a calcar en el resultado final. Se lija la segunda capa de base y se aspira todo el polvo. Bueno, ahí en el vídeo han cortado y entonces lo que han aplicado es ya directamente la segunda y están ya sellando. O sea, han aplicado las dos capas de base y dos capas de acabado, que es el deck, y ahora ya lo que están procediendo es al sellado. El sellado con un poliuretano, en este caso se selló con un poliuretano disolvente y bueno, y ya se ve el resultado final. Ya está. Ahora, por último, volvamos a la presentación. Bueno, y este es mi contacto para cualquier duda que tengáis. Tenéis mi correo, el teléfono y la zona donde tenemos la exposición, la dirección de la exposición. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante y muy detallado el vídeo de ejecución. La verdad es que ha sido muy interesante. Me siguen llegando preguntas para ti a través del panel de preguntas. Lo que voy a hacer, si te parece, es ir recopilándolas y al final de la jornada respondemos a aquellas que nos dé tiempo, ¿vale? De acuerdo, perfecto. Muy bien, pues ahora voy a volver la presentación y nos vemos más tarde, Francisco. Hasta luego, Muy bien. gracias. Hasta luego. Muy bien, quería comentaros rápidamente, antes de dar paso a la segunda ponencia, que esta jornada se está grabando y que la podéis ver más tarde en nuestro canal de YouTube, en el canal CIPE Ingenieros. Aquí colgamos
todos los vídeos, todas las jornadas técnicas, etcétera. Y os invito a revivir esta presentación y otras que hemos hecho en otros momentos. Y nada, sin más, lo que voy a hacer es dar paso a Juan Antonio. Buenos días, Juan Antonio, ¿me oyes? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Te debe aparecer un mensaje en tu pantalla para aceptar compartir la misma y podemos ver tu presentación. Muy bien, ya estamos viendo. Pues nada, también quería agradecerte tu participación en el seminario de hoy. A vosotros, por Dios. Y nada, si estás listo, puedes comenzar. Perfecto. Bueno, pues como os comentaban desde CIPE, soy Juan Antonio Rufo, soy el director de DLV Flooring España, con sede en Madrid. Y bueno, por haceros un poco un breve resumen de qué vamos a hablar, ¿vale? Pues os hablaré un poquito acerca de quiénes somos, de nuestra empresa, de describir principalmente los dos tipos de revestimientos fundamentales que fabricamos, tanto linóleos como PVC, todas las ventajas técnicas que ofrecen tanto unos como otros. Mi idea en esta presentación es sobre todo no tanto hablaros de gamas de producto, que la verdad que son enormes, hay más de 200 productos diferentes y será más interesante que lo podéis ver en la web, que si no volveros locos con 40 tipos de productos diferentes. Y sí vamos a centrarnos un poquito más en recalcar, que sé que hay muchas dudas, sobre todo a nivel de arquitectura, en cómo diferenciar o cómo seleccionar un tipo de revestimiento u otro para cada caso, cuál es el más adecuado para cada solución técnica en función de la red de ejecución y del uso, y sobre todo temas técnicos de normativa. Es decir, todos conocemos que os enfrentáis en muchos casos a una serie de fichas técnicas de productos y, en definitiva, nadie es consciente, nadie tiene muy claro qué elegir, qué no elegir, por qué un producto es más duro, por qué es más blando, cuál tiene mejor abrasión, resistencia eléctrica, reacción al fuego, resbaladicidad, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, pues la idea mía y fundamental es que cuando llegue una ficha técnica de cualquier revestimiento, sea de DLV o sea de quien sea, al menos sepáis interpretar lo que tenéis entre las manos y saber diferenciar, bueno, por qué unos son más caros que otros o por qué uno es más adecuado que otro en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos empezando. En este caso, como os comentaba, nosotros somos DLV Floorings. Somos fabricantes de revestimientos de PVC, revestimientos de linóleo, revestimientos para piscinas, revestimientos deportivos y moquetas punzonadas para alto tráfico, ¿vale? Tenemos la sede en Alemania, donde tenemos dos fábricas, una en el norte de Alemania, muy cerquita de Bremen, y otra en el sur de Alemania, muy cerquita de Stuttgart, en Delmenhorst en concreto. Y bueno, pues suministramos, como podéis ver en esta slide, a toda Europa y a todo el mundo realmente, América Latina, África, Middle East, etcétera, etcétera. Hablando de linóleo, que bueno, me imagino que muchos de vosotros habéis oído hablar de este tipo de revestimiento, pero a la hora de la verdad, realmente hay muchísima confusión y no saben muy bien de lo que se está hablando, ¿no? El linóleo es un producto pues muy antiguo, aquí podéis ver una serie de fechas, ya nació en el año 1882, con lo cual llevamos unos cuantos años de andadura en este tema. El linóleo es un producto 100% natural. Somos un fabricante un poco antagónico en este aspecto, porque fabricamos dos revestimientos, linóleos, PVCs, pero que en definitiva linóleo 100% natural, PVC es un derivado que todos lo conocemos, es un plástico en definitiva, derivado de como materia base petróleo y cloruro de sodio, ¿vale? En el caso de los linóleos, aquí veis que efectivamente bueno, estamos muy comprometidos, como pues de otra manera, con todos los temas ecológicos, una serie de ecoetiquetas, etcétera, etcétera, que tampoco vamos a centrarnos ahora en este detalle, tanto certificados como ambientales, como temas de BREEAM, LEED, BRE, etcétera, etcétera, que todos ya conocéis de una forma u otra, y si os parece entramos directamente en materia. Vale, el linóleo os estaba explicando que es un producto compuesto 100% de materias primas naturales. En este caso, la materia prima es aceite de linaza, que es lo que da un olor característico al material. Si en alguna ocasión habéis tenido en vuestras manos una muestra de linóleo, veis que huele ligeramente como a rancio. Y eso está generado por el propio aceite de linaza, que luego veremos por qué es tan importante. Junto a esto está formado por harina de madera, corcho, piedra caliza, colorante y estabilizantes naturales y resina natural procedente de árbol, en concreto de pino, del norte de Europa en nuestro caso, de
Noruega. Como veis, a la hora de tratarse de un producto 100% natural, pues en el caso de que algún proyecto que estéis manejando actualmente o que hayáis manejado y se quiera acceder a algún tipo de certificado medioambiental, sea certificación LEED o certificación BREEAM, etcétera, etcétera, obviamente ese tipo de producto va a favorecer que se puedan conseguir una serie de créditos, como estáis viendo aquí, por varios motivos. Por un lado, porque su contenido de materiales reciclados es del 35% postindustrial, un 36% de su contenido, las materias primas, son rápidamente renovables y son materiales de muy baja emisión de partículas volátiles en suspensión a la atmósfera. ¿Vale? Luego volveremos a hablar tranquilamente, en este caso, de los linóleos, para que sepáis un poco cómo diferenciarlos, ¿vale? Pero me interesa sobre todo también ahora mismo cuando estamos pensando que vamos a colocar un revestimiento bien de PVC, bien un revestimiento de linóleo, cómo nos tenemos que encontrar en este caso las soleras, que siempre es uno de los problemas habituales con que nos encontramos cuando nos enfrentamos a las constructoras, y es que accedemos a los edificios, vienen obra de renovación o vienen obra nueva, y lo que nos encontramos, bueno, pues son soleras de aquella manera que luego presentan unos problemas de telegrafía enormes, es decir, que todas las marcas que aparecen en la solera se telegrafían de forma automática a la superficie con el paso del tiempo en la parte superior de los revestimientos flexibles. Y los conceptos son súper básicos. O sea, por un lado, lo fundamental es que nos tenemos que encontrar con soleras planas y lisas. ¿Qué significa esto? Ahí veis una breve descripción. Es básicamente una cuestión de sentido común. Tienen que ser regulares, sin abultamientos y sin restos de materiales contaminantes. ¿Vale? Si encontramos fisuras o nos encontramos grietas, evidentemente han de ser reparadas y reparadas con los productos adecuados en cada caso. Si no se hace de forma correcta, va a ser uno de los problemas que tendremos a futuro con toda seguridad. El siguiente requisito, que es obvio, es que tiene que estar seca. Y cuando hablamos de seca, realmente lo que estamos buscando es que tenga una humedad no superior al 2,5-3% en el caso de soleras cementosas y no más de un 0,5% en soleras de anhidrito de sulfatos cálcicos. Y por último, que sean duras y compactas. ¿Qué significa duro y compacto? Pues obviamente que no disgregue partículas al realizar los ensayos de dureza. La prueba es muy sencilla. Todos hemos entrado a alguna obra, te llegas a una serie y dices, hostias, ¿y cómo sé yo esto, que esto es duro, es blando, cómo está? Muy simple, coges simplemente cualquier elemento como la llave de un coche, simplemente das un raspón en la propia solera y se tiene que producir una marca muy atenuada en la superficie y completamente regular, que no se produzca ningún tipo de disgregación. Esto es en el caso, digamos, para de un golpazo a simple vista tener claro que aquella solera está en condiciones o no. Por supuesto, si hay dudas, lo que hay que hacer es una prueba de dureza, pues bueno, con una serie de aparatos cualificados, pues para garantizarnos de que a futuro los instaladores no tendrán problema, en este caso, con la instalación. ¿Vale? Una vez que nos encontramos con la solera que ya vemos que está en condiciones, ¿cuál es el proceso que tenemos que llevar a cabo? Sería muy simple. Por un lado tenemos que hablar de imprimaciones, por otro lado de pastas alisadoras, adhesivo y el propio revestimiento. Cuando hablamos de pastas y recrecidos, básicamente hay dos tipos, que tampoco vamos a hablar de una forma muy sucinta por encima. Están las pastas niveladoras y las pastas tisotróficas. Las pastas niveladoras son aquellas que realmente, aunque son mal llamadas alisadoras, la pasta realmente no alisa. Es decir, no funciona como un mortero autonivelante, lo que hace es que se va a adaptar a la superficie de lo que tengamos actualmente y en definitiva es básicamente un puente. La solera que nos vamos a encontrar, junto con el adhesivo, quedaremos encima de la propia pasta niveladora. Y las pastas tisotrópicas son básicamente pastas niveladoras, pero que en lugar de ser tan líquidas, con mucha base de agua, son mucho más densas que nos van a permitir rellenar una serie de juntas o de imperfecciones, por ejemplo, los llagueados que nos podamos encontrar cuando acometemos reformas pues con revestimientos cerámicos, por ejemplo, que es lo más habitual. Imprimaciones y consolidantes. Nosotros recomendamos como fabricantes que se utilicen siempre. Mal no viene, pero sabemos que en muchos de los casos, por problemas de costos de obra, pues no se utiliza. Y realmente una imprimación, ¿qué es? El ejemplo es muy claro. Imaginaos que tenemos una reforma, ¿vale? Y nos encontramos con un revestimiento cerámico, un revestimiento pétreo. Si nosotros encima del revestimiento pétreo, que es un revestimiento sin ningún tipo de poro, aplicamos directamente la pasta alisadora, ¿qué nos va a ocurrir? Que lo más normal es que con el paso de los meses o con el paso del tiempo, esa pasta no va a tener buen agarre con el poro
de la cerámica que ya había colocada en esa instalación y va a comenzar a soltarse, a disgregarse y se nos va a levantar completamente el suelo. Para evitar esto, ¿qué hacemos? Utilizamos puentes. Y esos puentes son las imprimaciones, que son básicamente sistema spray y sirve de unión entre la solera que tengamos actualmente y la pasta alisadora que daremos posteriormente, ¿vale? Hay básicamente 4 tipos de imprimaciones y de consolidantes, que tampoco vamos a describir. Imprimaciones como la que os he explicado ya ahora, los consolidantes en profundidad cuando nos encontramos con soleras que pueden presentar algún tipo de disgradación, consolidantes superficiales básicamente como la anterior, pero no tan agresivos, hay menos problemas, y barreras antihumedad que las vais a encontrar siempre de 2 tipos, o las famosas mantas que se van a colocar de forma flotante cuando nos encontramos con humedades importantes por encima de un 10 o un 15% en la instalación, o bien las barreras antihumedad que son procesos químicos, que es básicamente, pues bueno, imprimaciones epoxídicas, normalmente con arena de sílice, para que puedan hacer una especie como de espejo o de barrera química sobre la solera que tengamos actualmente. Esa humedad, evidentemente, no la eliminamos, la vamos a mandar hacia las paredes, ¿vale? Pero garantizaremos que encima de esa barrera se puede colocar a continuación la pasta alisadora, el adhesivo y el revestimiento, ¿vale? Como os comentaba, en el caso de una vez que tenemos esta solera, decimos, bueno, ¿qué vamos a colocar? ¿Linóleo? Vamos a colocar PVC. Si hay una serie de instalaciones donde realmente da exactamente lo mismo colocar uno u otro. Es una cuestión concreta de concepto a nivel de producto o de concepto a nivel de sostenibilidad. Si bien el linóleo estábamos hablando que es un producto 100% natural, en el caso de los PVCs son 100% reciclables, pero no son productos naturales, ¿vale? Sí que tienen algunos porcentajes de sus materias primas como producto natural, pero otra parte son productos químicos. Y a la hora de seleccionar un tipo de producto u otro, hay una serie de áreas donde los requisitos técnicos no son realmente tan exigentes, con lo cual, pues bueno, no habría ningún problema en seleccionar una posibilidad u otra. En el caso del linóleo, en concreto, ¿cuáles son las ventajas que nos podemos encontrar? Pues es bastante básico. Lo que hablábamos de producto con materias naturales primas y renovables, ¿vale? Es antiestático, que eso es muy importante también. Y cuando hablamos de antiestático, luego veremos a continuación cómo diferenciar unos pavimentos antiestáticos, disipativos de conductivos. Y sí que quería hacer mención y detenerme en el tema del aceite de linaza. Antes os estaba comentando que era un producto muy interesante y además fundamental en la fabricación para ese tipo de productos como es el linóleo. Ese olor característico a rancio, ¿vale? Es lo que confiere al material propiedades antiestáticas, ¿vale? Perdón, propiedades antibacterianas. Y la diferencia entre un linóleo y un PVC en este aspecto es fundamental. Si bien los PVCs se pueden considerar como revestimientos bacterioestáticos y fungiestáticos, esto significa que son productos que evitan la proliferación de cierto tipo de hongos y de bacterias y no van más allá, ¿vale? En el caso del linóleo es un producto antibacteriano natural gracias al aceite de linaza. ¿Qué significa esto? Que no solamente es que evite la proliferación de ciertos tipos de hongos y de bacterias, sino que además los elimina en muchos de los casos. Si pensamos en ambientes hospitalarios, en una zona de hospitalización y en la transmisión de enfermedades nosocomiales, obviamente, pues es un producto, es un tipo de revestimiento muy a tener en cuenta. Exactamente igual que, por ejemplo, en colegios o en guarderías, donde los críos van a estar en contacto prácticamente permanentemente con el suelo, ¿vale? Posee un nivel de absorción acústica importante, con soportes de corcho o bien con bases de foam, como es el caso de las gamas Marmorete, Acoustic o Colorete Acoustic y Acoustic Plus, ¿vale? Los formatos, bueno, ya veis aquí que los hay en diferentes anchuras, bueno, diferentes espesores. El formato estándar son 2 metros de ancho, con espesores que van de 2 a 4 milímetros. Si bien el 2,5 es el estandarizado para todas las gamas de linóleo. En función de esto habría que buscar más o menos espesor porque estuviéramos buscando algún tipo de solución técnica diferentes. Resiste las quemaduras de los cigarrillos. Disponemos de 2 acabados diferenciados, LPX y PUR. LPX son ceras naturales, PUR es el poliuretano que aplicamos en este caso a los revestimientos de PVC, y en algunos casos muy específicos, como puede ser en laboratorios, sí que puede ser muy recomendable el empleo de linóleos con acabado PUR,
frente a acabado LPX, básicamente porque puede haber algún elemento químico que pueda reaccionar con las ceras y eso no va a ocurrir con los acabados con poliuretano. Es un material muy flexible, resistente a aceites, grasas y a los alquitranes, resiste la gran mayoría a los ácidos y los disolventes, incluso en concentraciones muy elevadas. Las juntas no solamente pueden, sino que además deben de ser termoselladas, ¿vale? Es apto para calefacción radiante, es cálido y es seguro. Existen, además de los formatos en rollo, formatos en loseta, una cosa que hasta ahora prácticamente no se encontraba, sobre todo formatos en lama con imitación de diseños en madera, que son las gamas de Naturcore que han sacado nuevas al mercado, que son la web, podéis encontrar información mucho más específica para ello. En el caso de los revestimientos de PVC, no vamos a encontrar prácticamente ninguna limitación al uso. Si bien los linóleos se pueden colocar en todas las instalaciones, hay dos elementos, dos sitios, dos áreas donde no se puede colocar jamás revestimientos de linóleo, que son muy sencillitos. El primero, no se puede colocar linóleo en áreas conductivas, luego veremos cuáles son, ¿vale? A nivel técnico, y son básicamente en los bloques técnicos, pues la UCI, UBI, paritorios, quirófanos, etcétera, etcétera, en zonas hospitalarias, básicamente porque el concepto de linóleo conductivo no existe. Lo más que se puede llegar al linóleo es un linóleo disipativo, luego veremos lo que es. Y tampoco se debe de colocar jamás un linóleo en zonas húmedas. Cuando hablamos de una zona húmeda, obviamente no hablamos de que se pueda fregar con detergente neutro y agua, que es lo habitual. Una zona húmeda es una zona donde se va a utilizar de forma permanente agua en abundancia. Es decir, básicamente cocinas industriales y las duchas geriátricas. En este caso no se debe de colocar jamás revestimientos de linóleo porque simplemente por capilaridad va a reabsorber la humedad, el material va a crecer y aquí tenemos un problema con toda seguridad. Esto no ocurre en el caso de los PVCs. Veremos que el PVC es para cada tipo de uso que queramos aplicarle. Dentro del PVC hay básicamente dos grandes grupos, pavimentos heterogéneos, pavimentos homogéneos. Como indica su nombre, heterogéneos son los pavimentos multicapa, normalmente es una capa de protección, un foil o un film con el diseño de la fotografía de lo que queramos imitar o de lo que no queramos imitar, es básicamente el diseño del producto, fibras de vidrio para aportar al producto estabilidad dimensional y luego una subbase, ¿vale? Que es bueno, pues para dar estabilidad al producto y al mismo tiempo si le metemos bases de foam para dar para conseguir mayor o menor absorción acústica al impacto de transmisión vertical. Y los pavimentos homogéneos son monocapas, y si descastásemos desde la parte superior hasta la parte inferior del revestimiento no encontraríamos ninguna capa diferenciadora, llegaríamos hasta la solera. Sería una situación bastante extraña. Pero bueno, son productos que ofrecen bastantes ventajas. Como veis en este caso, por definición, todos los revestimientos de PVC son antiestáticos, salvo los que luego estemos buscando algún tipo de comportamiento técnico diferentes. Tienen una elevada resistencia al arrastre y al desgaste, son muy económicos, tienen muy poca pérdida de abrasión, soportan las sillas de ruedas y se disponen en rollos y en losetas. Al mismo tiempo son flexibles, con lo cual hace que tanto para obra nueva como para obra de renovación sea muy sencilla su instalación. Soportan la calefacción radiante, son muy higiénicos, se pueden soldar con absoluta facilidad para hacer zonas estancas. Disponemos también de gamas conductivas y disipativas, de gamas acústicas. Son muy ligeros, con lo cual para aligerar zona de estructura son muy, muy interesantes, sobre todo en edificio nuevo y en renovación. Se pueden hacer reparaciones de una forma muy, muy rápida y por ese motivo es importante el ahorro de costes que nos ofrece. De una forma muy sencilla voy a tratar de explicaros cómo diferenciar si un revestimiento es más duro o más blando, es decir, cuál es la capacidad que tiene de abrasión, en este caso, la resistencia a los arañazos. Si hasta ahora nos encontramos básicamente con tres normativas, que las veis aquí en la presentación, hasta hace un par de años aproximadamente, ¿vale? Estas normativas que las clasificaban los revestimientos en función de ese uso, es decir, desde uso comercial ligero, pasando del uso doméstico ligero, que va a clasificación desde 21 hasta el 23, pasando por el uso comercial ligero hasta el más elevado, que es de 31 a 34, y para uso industrial muy ligero, del 41 hasta uso industrial pesado, que es el nivel 43. ¿Vale? Cuando cojamos una ficha técnica de un producto, es muy importante que vayamos a ver lo primero estos iconos que deben aparecer para todos los fabricantes, con lo cual tenemos muy claro, independientemente del peso que tenga el material, si este producto está
adecuado para una instalación que vaya a soportar más o menos tráfico de personas o incluso de maquinaria más o menos pesada. Esta normativa anterior, la 685, se complementa con la 649, que además clasifica incluso en porcentajes de pérdida de espesor de producto en milímetros, ¿vale? Que veis que es menor o igual de 0,15, 0,23, 0,30, en función de, bueno, de que el material sea más o menos blando, en función de las cargas minerales que lleve en su proceso de fabricación. Y nos encontramos también en muchas de las fichas técnicas, ahora veremos que esto ya no tiene realmente ningún sentido, una normativa, la 660.1, que clasificaba los grupos por abrasión en función de unas letritas. Grupo T, Grupo P, Grupo M. Grupo T es el mejor posible, Grupo M es el revestimiento más blando. Esto, como os comentaba anteriormente, hace un par de años se eliminó y ha pasado a ser sustituido por la normativa 10581, que realmente evita que los fabricantes hagan o hagamos ciertas trampas a la hora de fabricar un revestimiento. Hasta ahora sabíamos que cuando un material tenía mucho peso es porque se le quitaba PVC y se le metía cargas minerales, con lo cual conseguíamos abaratar el producto, pero al mismo tiempo lo hacíamos más blando, ¿vale? Y esto se podía falsear en función de que esa carga mineral fuera, por ejemplo, cuarzo o fuera talco. Falseamos el peso. Para evitar esto, con buen criterio, ¿qué se ha hecho desde las normativas europeas? Pues no se tiene en cuenta el peso ni las cargas minerales, lo que se tiene en cuenta es la cantidad o el porcentaje de PVC que lleve el producto en su fabricación, que es lo que aporta realmente la resistencia a los arañazos del material. Lo clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ahí veis los porcentajes que tiene cada una de las categorizaciones, con lo cual, cuanto más alto es el porcentaje de PVC, más duro es el revestimiento. Y da igual que los fabricantes añadamos una carga mineral de un tipo o de otro. Sabiendo cuál es el porcentaje, tenemos muy claro que un revestimiento se araña más o se araña menos, básicamente porque es más duro o es más blando, ¿vale? A nivel de revestimientos, ¿cómo diferenciar los revestimientos por su capacidad de resistencia eléctrica? Hay básicamente tres tipos: antiestáticos, disipativos y conductivos, ¿vale? Y lo regulariza la norma 1081. Los antiestáticos, veis que son la versión más baja, ¿vale? Los menos exigentes, que tienen una resistencia eléctrica vertical de por encima de 10 elevado a 9 ohmios. Disipativos entre 10 elevado a 6 y 10 elevado a 8 ohmios, y los conductivos entre 10 elevado a 4 y 10 elevado a 6 ohmios. ¿Qué significa esto? Pues es bastante simple. Hay una serie de áreas, por ejemplo, en un hospital, cuando pensamos que va a haber una acumulación de aparatos electrónicos importantes o bien acumulación de gases inflamables, como ocurre en la zona de los quirófanos, debajo de las camillas, se acumula gases anestésicos que pueden detonar cuando utilizamos, en este caso, bisturís láseres, y aquí es necesario utilizar revestimientos conductivos. La instalación de revestimiento conductivo y un disipativo es bastante más complicada, tiene que llevar un emparrillado con una jaula de Faraday, tiene que llevar adhesivos conductivos en la mayoría de los casos, conexiones a tierra, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy importante que cuando nos enfrentemos a ese tipo de áreas nos hagáis las consultas necesarias para garantizar que aquella instalación no va a tener ningún tipo de problema, y cuando pasen las inspecciones de sanidad, todos nos quedaremos muy tranquilos, incluida la propiedad. Con respecto a reacciones al fuego, ves que el CTE que tenemos en España es especialmente exigente con nuestro país y básicamente diferencia dos tipos de clasificaciones: para techos y para paredes. En este caso, esta tabla yo creo que prácticamente todo el mundo ya la conoce. La opción menos exigente para suelos sería la clasificación EFL y la más exigente sería BFLS1. Sabéis que los coeficientes se miden por letras. EFL es las siglas en inglés de floor, con lo cual menos exigente la E, más exigente la A. En el caso de los suelos no existe, sí para techos, con lo cual una B sería magnífico. Y la S es la terminología también en inglés de smoke, con lo cual el coeficiente sub 1 es lo que marca la generación de humo, la opacidad que tiene ese humo en una serie de metros, que es lo que miden los parámetros a nivel de normativa. Y en el caso de las paredes, la exigencia va incluso pues más allá. La menos exigente posible sería CS2 de 0 y la más exigente posible sería la BS1 de 0. En este caso, la generación de la llama se clasifica por las primeras letras y la generación de gotas incandescentes sería la clasificada por la D, que es drops, la misma abreviatura de inglés, y la S sigue siendo la generación y la opacidad del humo. En este caso, un S1 sería, pues bueno, la opción más exigente, como puede ser en el caso de hospitales. En todo tema de uso hospitalario, que te van a exigir siempre para paredes clasificación BS1 de 0.
A nivel de resbaladicidad, sabéis que hay una serie de normativas, muchos de esos encontrés que en las fichas técnicas suelen aparecer, ostras, es que el revestimiento es un R9, R10, R11, o es un clase A, clase B, clase C, o un clase DS, todo eso en España no tiene ningún tipo de validez. La única clasificación a la que nos tenemos que remitir es la resbaladicidad que aparece en el código técnico de la edificación. Y ahí veis que hay básicamente tres categorías, clase 1, clase 2 y clase 3, y todos los revestimientos sin excepción van a ir categorizados en esta tabla en función de cuáles sean sus propiedades antideslizantes y cuál sea el resultado que se obtenga, en este caso con las famosas pruebas del péndulo que se hacen en el laboratorio. En nuestro caso somos un fabricante un poco atípico porque sabéis que hasta ahora un revestimiento antideslizante, pues por ejemplo un R12, eran pavimentos que los tocabas en superficie y aquello arañaba que parecían cajas de cerillas, con lo cual a la hora de la limpieza era tremendamente complicado y en áreas de pies descalzos como duchas geriátricas los pacientes y los ancianos tenían unos problemas de abrasiones en las pieles, sobre todo en los talones, en los pies, pues bastante complicadas. En nuestro caso, esas gamas de productos las eliminamos de nuestro portfolio hace ya 3 años, 3, 4 años, y nuestros antideslizantes clase 3 ahora mismo son los únicos del mercado que son al tacto. Son lisos, como el que toca prácticamente un revestimiento clase 1, tienen un sistema de poro abierto que hacen que se comporten tremendamente antideslizantes en contacto con abundancia de agua y en contacto con la piel, pero sin embargo, si nos ponemos un calzado, ese material deslizaría, con lo cual, por ese motivo, tenemos materiales antideslizantes clase 2 que se comportan perfectamente para pies calzados, como es el caso de las pendientes en áreas húmedas de más de un 6% y en zonas de aseos, baños y cocinas industriales, donde normalmente va a ir con calzado de goma, y por otro lado, revestimientos clase 3 para básicamente lo que son duchas de tipo geriátrico. Y en este caso, pues bueno, tenemos las dos opciones para no perjudicar a los pacientes, pero al mismo tiempo que el mantenimiento en cada caso sea lo más sencillo posible. De este tema no vamos a entrar en detalle, básicamente porque vamos mal de tiempo, es un tema especial, es muy específico, que es básicamente clasificación de laboratorio, salas blancas y salas ultra blancas. Y un poco por ir terminando, que sepáis simplemente que además de los revestimientos de linóleo y de PVC, en nuestro portfolio de productos disponemos de maquetas punzonadas para alto tráfico, como lo que podéis encontrar, por ejemplo, en los MediaMarkt o en la FNAC, que lo fabricamos nosotros. Podéis encontrar revestimientos deportivos, en este caso de linóleo, que están homologados por las diferentes federaciones internacionales. Y bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier necesidad que tengáis. En nuestra página web podéis encontrar los teléfonos de contacto y podéis encontrar las personas en función de las áreas a las que podéis dirigir en cada caso y estaremos, pues bueno, encantadísimos de poder ayudaros en cada proyecto de una forma, pues bueno, pormenorizada y de una forma muy personalizada. Y nada, muchas gracias. Cualquier pregunta, pues al final me la podéis hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Antonio. Así es, invitamos a todos los asistentes, si tienen alguna pregunta, que me la vayan haciendo llegar a través del panel y que si tienen alguna duda también pueden hacerla llegar a través del contacto de LW Flooring. Nada, Juan Antonio, te voy a dejar en espera y voy a continuar con la parte de CIP Ingenieros. Al final nos vemos, ¿vale? Muy bien, gracias. Venga, hasta ahora. Muy bien, pues para terminar esta jornada os quería enseñar cómo se presentan todos estos productos que nos han explicado Francisco y Juan Antonio en el generador de precios. Y también os quería comentar, además del precio, qué otros datos podemos obtener de la base de precios de CIPE, de este generador de precios. Entonces, simplemente, rápidamente comentar que tenemos este menú que estáis viendo ahora mismo en pantalla, donde se organizan los programas según 4 ámbitos, que sería el apartado de estructuras, el apartado de instalaciones, el apartado de gestión, que es el que nos vamos a centrar en el día de hoy, y documentación. Del apartado de gestión quería enseñaros el programa de mediciones y presupuestos, Arquímedes, y la base de datos, que es el generador de precios. En cuanto al generador de precios, indicaros que se puede acceder de 2 formas. Bien a través del CD, instalando el generador de precios,
o bien a través de la web www.generadordeprecios.info, que es una web de acceso gratuito, donde podéis ver todas las partidas y unidades de obra que están organizadas en este árbol de capítulos. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver la versión del CD. En primer lugar, nos aparece esta pantalla que estáis viendo ahora mismo, en el que tenemos que seleccionar qué tipo de obra vamos a realizar, porque en función de si es una edificación de obra nueva, de rehabilitación o una obra de espacios urbanos, vamos a tener unas partidas u otras. También tenemos que elegir el emplazamiento, porque el generador de precios está disponible en 24 países ahora mismo. Y también tenemos adaptado a algunos colegios de aparejadores y arquitectos. La siguiente pestaña sería elegir el término municipal, porque en función de la ubicación hay diferencias en los materiales, en los rendimientos y en los precios también por temas de transporte. Y tenemos este apartado de normativa en el que se organiza la normativa atendiendo a... Perdonad un segundo que me están diciendo que hay problemas en la visualización de la pantalla. ¿Hay alguna persona que tenga más problemas en ver mi pantalla o estáis todos viendo el menú de CIP Ingenieros? Bueno, Vale, me comentan que se ve bien, así que por favor, las personas que me están indicando que no, que revisen su ordenador porque el resto de asistentes sí que están viéndola, ¿vale? Bueno, volvemos a la presentación entonces. Espero que lo solucionen pronto. Como decía, en el apartado de normativa tenemos organizada la normativa de diferentes organismos atendiendo a la clasificación del generador de precios. Y aquí, en este apartado de precios descompuestos, quiero hacer hincapié porque nos permite, seleccionando unos pequeños datos, ajustar los precios a nuestro proyecto concreto. Por ejemplo, es importante detenerse unos minutos aquí y rellenar estos datos porque según el número de plantas, según la accesibilidad, según en qué situación se encuentra el mercado, todo este tipo de datos influyen en los precios. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar una vivienda unifamiliar aislada, ¿vale? Y ya una vez completo esta pantalla podemos entrar en cualquier capítulo del generador de precios e ir analizando partidas. Por ejemplo, como el día de hoy vamos a tratar el tema de revestimientos, vamos a entrar en el apartado de revestimientos, en el subcapítulo de pavimentos y vamos a ver, por ejemplo, ese pavimento de microcemento que nos explicaba el ponente de Topcine. Aquí tenemos la partida que está incluida en el generador de precios. Entonces, simplemente clicando sobre el logo del fabricante, pues ya nos aparece aquí la información que tenemos que seleccionar. Como nos comentaba él en su ponencia, pues en función de la superficie hay que colocar la malla o una imprimación diferente. Podemos seleccionar el color del pigmento y aquí tenemos fichas para ampliar la información sobre ese pigmento. Y aquí podemos, pues eso, seleccionar una serie de datos adaptando este pavimento a nuestra partida concreta. Y por último, la capa de sellado. Por ejemplo, pues vamos a seleccionar este sellador. Aquí podríamos también ampliar toda la información que queramos con la ficha técnica. Entonces, simplemente haciendo estos cambios, eso repercute en el precio final y en todo el descompuesto, por supuesto, del precio. Además, nos hace un cambio en el texto de la partida y en toda la información técnica que viene asociada a este precio. En este caso, pues, si seguimos avanzando por las pestañas, vemos que tenemos aquí un pliego de condiciones en el que está especificado la normativa, cómo se debe medir, qué condiciones previas tiene que tener el soporte, todas las fases de ejecución, etcétera. Además, tenemos la pestaña de residuos generados, tenemos la pestaña de energía incorporada y emisiones en todas las fases en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto y condiciones de seguridad y salud. ¿Vale? Vamos a ver además otro ejemplo del otro fabricante que nos acompaña hoy, que estaría en el apartado de revestimientos. Vamos a ver un segundín. Apartado de revestimientos en decorativos, por ejemplo. En los revestimientos flexibles tenemos este revestimiento mural vinílico que DLV Flooring tiene asociado al generador de precios. Tenemos toda esta información disponible, que tenemos un catálogo, tenemos condiciones de instalación,
cómo realizar ese mantenimiento, que algunos usuarios me preguntaban a través del chat, etcétera. Entonces aquí también tenemos seleccionado el modelo, características técnicas y podemos también cambiar el color. ¿Ves? Como veis, cualquier modificación pues nos hace una modificación también en el precio y en el texto de ese producto. Y de igual forma tenemos asociado una serie de documentación técnica que luego nos va a servir para hacer el proyecto de una forma más ágil y más rápida, que sería pues esta información, medidas de compatibilidad, estas características técnicas, toda la fase de ejecución, pues en primer lugar preparar la superficie, etcétera. Además, toda la información de residuos, energía incorporada y seguridad y salud. Muy bien, pues más o menos he explicado el funcionamiento del generador de precios. Ahora os invito a que con la versión del CD o con la versión online comencéis a utilizarlo para vuestros proyectos. Y os voy a enseñar de una forma muy rápida cómo utilizar toda esta información que tenemos aquí a través de nuestro programa de mediciones y presupuestos, que lo que hace es importar esta información, ¿vale? Entonces, simplemente pues abrimos el programa y generamos un archivo nuevo. En este caso vamos a seleccionar un nuevo presupuesto. Nos da la opción de banco de precios, pero nos interesa presupuesto para introducir la medición. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, seminario revestimientos. Y vamos a elegir qué queremos. Esto es importante, marcar aquí para emplear o no emplear el generador de precios. Vamos a dejarlo marcado. Por ejemplo, el generador de precios de obra nueva en España. Si aceptamos, aquí nos sale la pestaña del predimensionador. Bien, el predimensionador es otro programita que lo que hace es hacer una aproximación, calcula el coste del proyecto en las fases iniciales, simplemente con unos datos muy sencillos. Para ello tendríamos que seleccionar el tipo de vivienda, pero en este caso lo vamos a hacer partiendo de cero, digamos. Vamos a decir que no queremos ningún asistente. Estos son los parámetros que comentaba que tenemos que seleccionar. Por ejemplo, vamos a poner lo mismo que habíamos puesto, aislada. Y aquí nos dice si queremos generar el árbol de capítulos para tener ya esa estructura hecha, vamos a decirle que no, y qué tipo de información queremos importar. Vamos a dejar todo marcado. Aquí nos dice si queremos ampliar información, pero esto lo voy a explicar yo, así que le vamos a dar a no. Muy bien, pues ya tenemos el presupuesto en blanco. Vamos a hacer un nuevo capítulo que va a ser revestimientos. Y os voy a mostrar rápidamente cómo traer partidas del generador de precios con esa conexión directa que existe entre estos dos programas, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que clicar aquí y decirle que queremos un modo de edición de inserción de partidas, ¿vale? Nos cambia este icono, nos aparece con la parte de arriba azul. Clicando aquí y con el acceso directo al generador de precios nos lleva a la parte de revestimientos del generador de precios, lo que os he mostrado antes. Vamos a introducir una partida, por ejemplo, de microcemento, por ejemplo, este revestimiento. Elegimos Top Cement y vamos a decirle pues que sí que queremos esta malla y vamos a aceptar. Ahora nos importará esta partida con todo el precio descompuesto de materiales y mano de obra y con toda la información asociada que os he comentado antes, de seguridad y salud, de residuos, etc. Simplemente nosotros tenemos que introducir la medición. Ya tendríamos esta unidad de obra. Otra forma que hay es clicar 2 veces aquí o simplemente darle a la tecla Insert del teclado. Entonces nos dice que cómo queremos añadir este concepto. Si queremos crearlo o si queremos utilizar el generador de precios. Vamos a utilizar el generador de precios y vamos a añadir, por ejemplo, un pavimento de linóleo. Vamos a ver, vamos a elegir linóleo acústico en rollo, por ejemplo. Ya lo tenemos aquí, vamos a decir que queremos un acabado marmolado y aceptamos. Y como os comentaba, de la misma forma nos aparece el precio descompuesto. Simplemente para meter esa medición. Así de sencillo. Como veis, tenemos estos iconos que nos asocian la información. Ahora os quiero enseñar cómo traer
una partida desde el formato BC3 que se puede hacer a través de la web. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia y es que esa partida, si lo cogemos desde aquí, desde la exportación y nos lo llevamos a Arquímedes, esta partida no nos trae esa información que nos aparece aquí asociada al pliego de condiciones y a los residuos, etcétera. Esa es la principal diferencia de utilizar la conexión directa o utilizar la exportación con formato BC3, que no nos trae toda esa información que os comentaba. Otra cosilla que quería comentar rápidamente es que a veces no hemos marcado el checkbox de utilizar el generador de precios y no nos aparece este icono, pero podemos cambiarlo aquí en mostrar, configuración, generador de precios. Si lo quitamos ya no nos aparece y no podemos hacer esta conexión. Nosotros lo tenemos que tener marcado. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta, me la vais haciendo llegar, ¿vale? Y ahora simplemente os voy a enseñar en un ejemplo que tengo yo aquí todos los listados que podemos imprimir a través de Arquímedes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo yo un presupuesto de ejemplo. Lo que voy a hacer es enseñaros cómo imprimir el presupuesto que hemos hecho. Sería en la opción Archivo, Imprimir listado. Y ahí nos aparece una serie de plantillas adaptadas también a las plantillas del código técnico, cuadros de mano de obra, cuadros de maquinaria, etcétera. Por ejemplo, vamos a imprimir el presupuesto. Entonces le damos a aceptar y aquí podemos ya visualizar nuestro presupuesto en formato para la impresión y podemos exportarlo en diferentes formatos. Aparte del presupuesto, que es lo que os comentaba, tenemos un montón de información que podemos imprimir también en esta misma opción. Archivo, imprimir. En esta opción nos permite imprimir, por ejemplo, el manual de uso y mantenimiento. Aceptamos y aquí tenemos todas las condiciones que tenemos que tener en cuenta cuando el edificio ya está terminado o qué tipo de mantenimiento hay que realizar, etc. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, el pliego de condiciones, que está elaborado según la parte 1 del anejo 1 del Código Técnico. Nos pregunta si queremos para administración pública o de promoción privada. Y entonces aquí ya tenemos todas estas condiciones que tenemos que tener en cuenta. Además, de igual forma, pues se pueden imprimir el resto de listados, el manual de la valoración del mantenimiento decenal, la gestión de residuos, todo el tema de impacto ambiental, etcétera. Simplemente, pues nada, es empezar a imprimir los listados que a nosotros nos interesen en determinado momento. También podemos ver el estudio básico de seguridad y salud para que tendríamos que rellenar este asistente, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí la presentación de CIPE. No sé si ha quedado alguna duda o ha quedado todo bastante claro. He tenido que ir un poco rápido por cuestiones de tiempo y ahora lo que voy a hacer es contestar algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Simplemente, pues nada, pedir disculpas si alguna pregunta no da tiempo a resolver porque ya os comento que vamos un poco fuera de tiempo. Vamos a ver, voy a hacer un repaso. Por ejemplo, tengo aquí una pregunta para Francisco Regalado. Hola Francisco, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Me han ido tomando algunas preguntas para ti. Vale, he estado viendo todas las preguntas. ¿Quieres que te las conteste una a una porque son cortas o prefieres, me dices cuál y digo? Pues si tú ya lo tienes más o menos estructurado, si quieres, responde las más interesantes o las que... Es bastante rápido, vale. ¿Cómo se arreglan los desperfectos en el microcemento, por ejemplo, en la caída de un objeto pesado punzante en un periodo posterior a la ejecución? Vale, en este caso el microcemento, por eso lo comparamos con un parqué de madera natural. Si tú tienes un desperfecto, en el parqué de madera natural lo que se haría al cabo de unos 5 o 10 años, depende del uso de la superficie, se le pega un lijado y después del lijado se vuelve a barnizar. En este caso lo que habría que hacer es pegarle un lijado, aplicarle
las dos últimas capas del microcemento de acabado y volver a barnizar. Eso por una parte, pero por otra parte lo que se puede hacer es, en función, como es un material que lleva un trabajo muy artesanal, tú el suelo, si le dejas aguas, es decir, si quemas el material para que se marque la superficie con unas ciertas, pues eso, con unas aguas, puedes, donde está el desperfecto, arreglarlo y barnizarlo. Entonces sería solo en casos puntuales, pero lo mejor evidentemente es reformar toda la superficie. ¿Cómo se realizan las juntas de trabajo? Pues las juntas de trabajo, en teoría, no tienes que dejar el cordón, tienes que dejar fresco el cordón. En paredes no hay problemas, porque lo puedes hacer por paños. En suelos, cuando son suelos de 80 metros cuadrados, lo que hay que hacer es trabajar en equipo. Tienen que haber varios aplicadores y desde la zona más alejada del acceso hasta el acceso ir echando hacia atrás y dejando siempre un cordón fresco. El espesor del revestimiento, el espesor total, cada capa, en función del sistema, en función de si es base, deck, fino, pues el total está entre unos 2 y 3 milímetros. El total con todas las capas, el sellado y todo. ¿Cuánto más duro es el microcemento en paredes respecto al estuco a la cal, natural a la cal? Pues el estuco a la cal, cuando le pegas un golpe, siempre ves el yeso que hay bajo. En el microcemento, cuando le pegas un golpe, no te aparece el yeso, es más elástico, entonces no es muy difícil marcar una pared. El suelo radiante en los microcementos sí que se puede aplicar sí que se puede aplicar el microcemento encima de un suelo radiante. Lo que pasa es que lo que tienes que tener en cuenta es el protocolo de encendido. Tienes que dejar unos plazos para que la solera sobre la que vas a aplicar el microcemento fisure y luego repararla y aplicar el microcemento una vez está reparada y haya secado. No puedes aplicar el microcemento cuando la solera está húmeda, sino que tiene que estar seca y tiene que haber pasado por la fase de retracción. Después, en exteriores, para exteriores con heladas, normalmente no es problema del microcemento en exteriores porque es el problema de la superficie. Cuando en el tema de heladas, que te puede fisurar el microcemento, no es el microcemento el que fisura, sino que es la base la que fisura y luego se te marca el microcemento, porque es un material que es muy flexible. Después, ¿los proyectos son naturales? Sí, son naturales. El mantenimiento, cuando empieza a deteriorarse, ¿cuáles son los plazos a seguir para su reparación? Eso lo he contestado ya en una parte. Y después hay un Jesús Avilés, sí que me comenta que la formación tiene que ser especializada. Entonces, eso es desventaja con respecto a otros materiales más corrientes. La verdad es que sí que tiene que ser la mano especializada, la mano de obra especializada, pero los mejores aplicadores de microcemento son los aplicadores del estuco veneciano. No todos los obreros pueden aplicar estuco veneciano. Por lo tanto, al igual que el estuco veneciano, el microcemento requiere de una especialización. Entonces, no es una desventaja. Tampoco todo el mundo puede aplicar un alicatado y dejártelo perfecto, o sea, y no todo el mundo te puede hacer un estuco veneciano. Entonces, en ese caso, pues sí que se requiere mano especializada, pero no lo veo como una desventaja. Y aplicar el microcemento fino para exteriores, pues sin ningún problema. Lo único que diferenciamos en exteriores es el stone por la dureza y por la clase 3 antideslizante. Entonces, el fino sí que lo puedes aplicar en paredes, tanto en exteriores como en interiores. Y ya está, ya he acabado las preguntas. ¿Paloma? Sí, muchísimas gracias, Francisco. Me preguntaban, Vale. tanto para ti como para Juan Antonio, los precios por metro cuadrado. Esta pregunta la voy a contestar un poco diciendo que pueden ponerse en contacto con cualquiera de los fabricantes o bien utilizar el generador de precios. ¿Vale? Y nada, simplemente quería comentar rápidamente que podéis volver a ver la jornada que me han preguntado a través de YouTube, a través del canal de CIP Ingenieros. Yo creo que ya mañana, por ejemplo, a partir de mañana espero que se pueda ver y podéis ver esta y cualquiera del resto de jornadas que hemos ido realizando.
Y por último, daros las gracias, pediros disculpas por este pequeño... Nos hemos extendido 15 minutillos más, os he robado un poco más de tiempo y nada, os invito a que participáis en los próximos. Muchas gracias también a vosotros, Francisco y Juan Antonio. A Y, vosotros. y nada, os esperamos en los próximos seminarios. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, Hasta luego. hasta-